Amigos y amigas, hermanos y hermanas, el Señor les siga bendiciendo. Contentos y agradecidos con el Señor por esta bendición que nos brinda de poder llegar a su hogar con esta programación de palabras de vida. Esperamos que Dios le bendiga de una manera grande, abundante, donde quiera que usted se encuentre. Queremos que Dios, en medio de la situación que usted pueda estar pasando, le saque el Señor adelante, recordándole que para el Señor todas las cosas son posibles, nada es imposible para el Señor, todo es posible para Dios cuando confiamos, cuando esperamos en el Señor. Con ese objetivo, amigos, ha sido creado este programa, Palabras de Vida, por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, para recordarle que en el Señor hay esperanza, que en el Señor hay salvación. Por eso, donde quiera que se encuentre, la bendición del Todopoderoso le siga alcanzando. Soy el pastor Arturo Angarita. En esta hora me acompaña el reverendo Jorge Humberto Henao, pastor de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en el barrio Cañaveral. Pastor Humberto, qué bueno una vez más sentarnos para llevar la palabra de Dios y tenerle aquí, pastor. Amén, hermano Arturo, mucho gusto, verdad, saludarle, me alegra mucho acompañarle en esta nueva oportunidad de Palabras de Vida y por supuesto a todos ustedes un saludo muy especial en esta ocasión y decirles que estamos aquí una vez más para ser de alguna bendición y provecho en las manos del Señor a favor vuestro. Dios los bendiga. Muy agradecidos con nuestro Dios, también agradecidos con nuestro equipo de producción, hermano Jair Coronado, igual forma hermano Osneider Jiménez, que el Señor les siga bendiciendo, pero no podemos olvidar, pastor Humberto, nuestro agradecimiento a aquellos hermanos que mes a mes hacen que este programa sea una realidad, por ese esfuerzo, por esa ofrenda que mensualmente están dando, apoyando la obra de Dios y así poder llegar a tantas vidas, pastor. Sí, que el Señor les bendiga de verdad, amados hermanos, por su apoyo. Los que sientan ayudarnos en esta área les agradecemos mucho, porque mantener la programación a través de este medio siempre requiere algunos costos, pero vale la pena. Algunas vidas nos han escrito, nos han llamado, han reportado que han sido bendecidos por este medio, así que con mucho ánimo, con mucha voluntad estamos aquí para continuar con Palabras de Vida y reiterarle al Señor nuestra gratitud por usarlas a ustedes para apoyarnos en este proyecto. Así es que mis amigos, hermanos, muchas gracias. Recordarles que hoy llegamos a su hogar gracias a Dios y a las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Hablo de la iglesia del barrio Cañaveral, la iglesia del barrio La Trinidad, cuyo pastor es el hermano Dagoberto, quien por motivos ajenos a su voluntad no se encuentra en nuestros medios, pero donde quiera que se encuentre, pastor, Dios le bendiga a usted, a su familia, a la iglesia allí del barrio La Trinidad y también, amigos, la iglesia de Florida Centro. Y en estas congregaciones le estamos esperando. Como siempre, vamos a orar, vamos a presentar a Dios esta programación, a pedir el favor de Dios. Amigo, y si le es posible, ore juntamente con nosotros, presente a Dios su petición. Pastor Humberto. Amén. Amado Dios y Padre nuestro, por la nueva oportunidad de invocarte, muchas gracias por esta hermosa ocasión en la que podemos acercarnos confiadamente, como dice tu palabra, a exponer ante ti nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza, por darnos tantos favores, por rodearnos de misericordias. Muchas gracias. Para presentarte nuestros amados televidentes, por nombre cada uno de ellos, cada familia, Padre, que nos pueda ver, cada una de las circunstancias por las que estén pasando, aquellos que disfrutan de un bienestar físico, quizás económico, bendícelos y guárdalos, Señor, y que te teman siempre. Aquellos que por otras razones están en una situación desmejorada en lo físico, aquellos que padecen enfermedades, ellos, sus familias, acuérdate para bien de bendecirles, Señor, y de estar con ellos. Asimismo, te presentamos, Dios del cielo, las vidas en la parte espiritual. Por favor, ministra en esa área que es determinante. Tu palabra es clara cuando dice que busquemos primero tu reino y tu justicia y las demás cosas nos serán añadidas. Hoy te presento cada una de las vidas que van a estar en este programa y los que lo vamos a llevar a cabo. Muchas gracias por ello, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Qué bueno, amigos, hablar, orar con el Señor. Hoy se están viviendo situaciones muy complicadas, situaciones difíciles en los hogares, en las vidas, en la sociedad. Pastor Humberto, que sin duda alguna es confiando en Dios y la plegaria, la oración que elevemos al Señor es la que puede cambiar las cosas. Hay miles, yo diría millones de cristianos en Colombia que estamos orando con frecuencia. No somos aves de mal agüero, pero sí nos preocupa mucho el rumbo que están tomando las cosas, una decepción colectiva del sistema político, una ausencia de confianza en la estructura política y gubernamental de los pueblos, adicional a eso una decepción también en el campo religioso, etcétera, etcétera, pero qué hermoso tener a un Dios que nunca ha fallado, jamás
aquel Cristo maravilloso del cual Pilato dijo, no hallo delito en él. Nos complace mucho hablar de este Cristo maravilloso, autor de su palabra, autor de buena dádiva y de todo don perfecto, autor de y benefactor de todas las bendiciones que disfrutamos. De él hablamos, a él oramos, a él le presentamos delante de su vida para que usted también le conozca como Señor que es de nuestras vidas. A él, amigos, hay que conocer, hay que acudir. Al que a mí viene, dice su palabra, yo no lo echo fuera. Siempre el Señor nos va a acoger en medio de las situaciones difíciles. Hay personas que en un momento difícil, Pastor Humberto, a veces hacen acepción de personas, a fulano sí reciben y a otro no, depende de la situación de la persona. Ese no es el caso del Señor. Todo el que va a Él, el que lo busca a Él, lo halla, Pastor. Dice la palabra, el que a mí viene no le echo fuera. Buscar a Dios es un acto de la voluntad, de corazón. Es tan bonito cuando uno espera una circunstancia adversa, una presión fuerte en alguna de las áreas ya mencionadas, bien sea económica, social, familiar, no, que uno lo busque de todo corazón, voluntariamente le sirve, Él nos llena de gozo, de paz, de bendición en medio de cualquier situación. Por eso es que este programa se mantiene para infundirle a usted ánimo y decirle que en Cristo Jesús sí tenemos auxilio, ayuda, aunque otras puertas se cerraren. Amigos, queremos recordarle que las iglesias del Movimiento Misionero Mundial le están esperando. Nuestros templos están abiertos para oír la palabra de Dios. Tenemos iglesias en Bucaramanga, en Florida Blanca, en Piedecuesta. Bucaramanga es su área metropolitana, sus alrededores, sus veredas. Hombre, de verdad que hay una oportunidad bien bonita de buscar a Dios. En esta ocasión queremos extenderle la invitación a la iglesia del barrio Cañaveral, iglesia del barrio La Trinidad y Florida Centro. Pastor Humberto, la dirección de Cañaveral. Por supuesto, estamos en la calle 34, número 2627. Hace poco iniciamos la construcción del templo en el local anexo, una casa que había allí, la adquirimos, la demolimos y empezamos una estructura nueva para adecuarla para templo. Allí los esperamos en el local que todavía tenemos en renta. Esto está en la calle 34, número 2627. Y nuestras reuniones en semana son martes, jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. De igual forma, amigo, no olvide que en el barrio La Trinidad el pastor Dagoberto Ayala le está esperando. Hay una bendición grande de parte de Dios cuando buscamos su presencia. Allí está el siervo de Dios juntamente con su familia, una hermosa congregación esperándoles. Es tiempo de acercarnos, de buscar la presencia de nuestro Señor. También en Florida Centro, amigos, en la carrera octava, número 339, frente al hospital. Allí le esperamos los días martes y jueves, 7 de la noche, domingo, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Aparte de esto, tenemos, amigos, el día sábado, nuestros jóvenes a las 6:30 se reúnen a buscar del Señor. Es momento oportuno de buscar a Dios. El salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Es el momento de buscar de Dios. Ya regresamos.
Bien, amigos, vamos de inmediato a la palabra de Dios. Después de esta invitación a la casa del Señor, queremos recordarle, amigos, este tema, hermosa conferencia que Dios ha dado a nuestro hermano Jorge Humberto Henao, es acerca del matrimonio y la familia. Y él ha tenido a bien que la compartamos, amigos, porque sabemos que muchas personas nos ven, muchas familias tienen dificultades, situaciones difíciles, pero sé que aquí hay una palabra de ánimo, cómo comportarse uno como hombre, como esposo, pero también como hijo, cómo comportarse la mujer, como esposa, como hija, como madre. Son enseñanzas muy importantes que nos ayudan a vivir mejor. En esta ocasión nos corresponde, amigos, charlar acerca de la familia, fruto del matrimonio. Génesis capítulo 1, el verso 28, amigos, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra de Dios establece el matrimonio como la base fundamental de la familia. Cuando el texto sagrado se refiere a marido y mujer, siempre se refiere a personas casadas, siempre se refiere a personas casadas, y ya lo hemos dicho, marido, mujer, hombre, mujer, mis amigos. Dios acepta y es lo establecido por el Señor. Pastor Humberto, ¿por qué los seres humanos debemos casarnos? Primero que todo, pastor, debo decir que el tema para hoy es un poco polémico para algunos. Ajá. Y de pronto malentendido para otros, pero nos vamos a limitar a lo que Dios dice en esta palabra. Y Dios dice que debemos casarnos, que toda relación íntima fuera de ese marco matrimonial incurre en los delitos y pecados de fornicación o adulterio. Y entonces hay varias razones por las cuales debemos casarnos. La primera es porque Dios lo ordena, ¿sí? Está claro en la palabra, está en Jeremías 29:6, donde se ratifica que casaos y engendrad hijos e hijas. Ese texto es muy oportuno citarlo en este momento porque es un mandamiento divino. Veámoslo, por favor, pastor. Jeremías 29:6 tiene que ver con la respuesta que a la pregunta que usted me plantea. Ok, pastor. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicados ahí, y no os disminuyáis. Notemos que casarse es el primer paso, luego viene la procreación. Si se hace a la inversa, se transgrede el mandamiento divino. De manera que una de las razones por las cuales nos casamos es porque Dios lo mandó. Antes que hubiese sociedad, antes que hubiese economía, academia, antes que hubiese Estado, antes que hubiese iglesia, cualquier institución humana, la primerísima que hubo fue el matrimonio. Okay. Por eso es que el matrimonio, como bien constató el Tribunal de Estrasburgo, que es el máximo tribunal de materia de derechos humanos en el mundo. El año pasado, ellos dijeron, por ejemplo, que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es un derecho. Es que el matrimonio es anterior a todo aquello. Antes de ley, antes de esto y lo otro, hubo matrimonio, de manera que está innato allí, no es un derecho, es algo innato que está en el ser humano. De manera que Dios estableció el matrimonio. La segunda razón es porque el hombre fue creado, y la mujer también, por supuesto, para vivir en armonía y en hogar. Cuando Dios dice en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo, está aplicándolo también a la mujer. De manera que fue Dios quien diseñó, quien planeó el matrimonio. Esa es una segunda razón. Fuimos creados emotivamente, psicológicamente, socialmente, afectivamente, biológicamente, para vivir en pareja, en matrimonio. De manera que esto es innegable, esto está anterior a cualquier institución humana. Esa es la segunda razón. La tercera la tengo anotada porque vivir sin estar protegido por ese manto bíblico del matrimonio, pues es un pecado. Hebreos 13:4 lo afirma. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Dice: pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Debo añadir, pastor Arturo y amados televidentes, que tanto pecado de tipo moral, de tipo sexual hoy, se debe a que el matrimonio ha sido irrespetado. Cuando el matrimonio se deja de lado, los mandamientos divinos se soslayan o se desconocen totalmente, vienen unas consecuencias funestas y las estamos padeciendo. Cantidad de embarazos indeseados, padres prematuros, madres prematuras, enfermedades infectocontagiosas como el SIDA y otras, una cantidad de desorden de tipo moral, separaciones, divorcios, todo se debe a que se pasó por encima de la norma divina. Cuando uno está casado y respeta el matrimonio,
y lo honra, entonces estas situaciones negativas no vienen a nosotros. Dios nos bendice, criamos a nuestros hijos bajo un manto protector de bendición, y si es posible, les quiero decir, respetar un matrimonio todo el tiempo que dure sobre la faz de la tierra. Entonces esa es otra razón por la cual nos casamos. Y la última es porque quiero que citen Hebreos 13:4, por favor, antes de leer otra razón. Amén. Hebreos 13:4, es tan amable, me lo buscan. Alabados al Señor. Y lo leemos. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios, pastor. Una razón es porque no podremos escapar al juicio divino cuando soslayamos o desconocemos el matrimonio. Es bueno que les diga, amigos míos, que si usted vive sin casarse y dice creer en Dios y está viviendo lo que llaman hoy unión libre, sepan que no es tan libre. Desde el punto de vista bíblico está usted en una condición espiritual no agradable a Dios. Y tenemos que decírselo, no pretendemos inmiscuirnos en su vida privada, pero sí tenemos la obligación bíblica de decirle lo que Dios dice en su palabra. Y es que vivir de una manera diferente al matrimonio, estando conviviendo con una mujer, está uno expuesto al juicio divino, y ahí dice que Dios juzgará a tales personas. Otra razón por la cual debemos casarnos, Pastor Arturo, es porque la sociedad, primero porque la iglesia se compone de hogares. Y entonces, al haber hogares bien estructurados como los que gracias al Señor tenemos, familias funcionales, hijos legítimos, criados en un ambiente de amor, de afecto, de comprensión, es una bendición. La iglesia es un pequeño núcleo social, no religioso propiamente dicho, sino que tenemos unos valores y unos principios y un estilo de vida basado en la palabra de Dios, de manera que esa es otra razón por la cual nos casamos, y es para traer la bendición de Dios sobre la iglesia. Es tan hermoso ver esa cantidad de niños los domingos, me alegro, y nosotros no tenemos lugar para dominical allí en la iglesia cercano, toca la vuelta a la manzana, alquilamos un colegio que nos lo dejan los domingos, y ver esa fila de niños, jóvenes, adolescentes, con su sillita al hombro ellos, porque hay que llevar material y traerlo, y ayudando, y las maestras con su clase, con su videobin, con sus recursos pedagógicos. Me llena de gozo de ver que estamos aportando un granito de arena, y que esos niños no serán delincuentes, no serán pandilleros, esas niñas no estarán en prostitución allí, porque están los valores cristianos, los de la casa, y luego reforzados en la iglesia. Una última razón es porque la sociedad tan enferma y desorientada necesita familias sólidas. La Biblia establece, Pastor Arturo y amados televidentes, en 1 de Pedro 3:1, hay una alusión a esta hermosa verdad del aporte que la familia hace a la sociedad, y me gustaría que lo leamos. Con gusto, pastor. 1 de Pedro, el capítulo 3, verso 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amén. Miren que aquí habla de la vida familiar, matrimonial, en una forma de sujeción. Si tuviéramos tiempo, aquí leeríamos los deberes del esposo, que ya lo consideramos en algún programa anterior, como él también aporta. Si la esposa aporta la sujeción y el esposo el respeto, si ella aporta el trabajo de familia, él aporta la subvención de la familia, la economía, el hogar funciona. Si los hijos aportan respeto, los papás amor, la familia se consolida, si es posible. Ese cuento de que hoy las familias no son como las de ayer se refiere a la familia sin Dios, pero en Cristo todo lo podemos, dice la palabra que se puede. Guardarse para una mujer toda una vida, es posible. Ese cuento peregrino por ahí que dicen que el hombre es promiscuo por naturaleza, eso no es cierto. El hombre sin Dios sí, la mujer sin Dios es promiscuo por naturaleza, porque el pecado hace presencia en su vida, pero cuando uno a través de Jesucristo se arrepiente de los pecados, vive en comunión con Dios, puede ser fiel a una esposa y ella al esposo, y por ende dar ejemplo a nuestros hijos, y se va multiplicando la bendición de generación en generación, como lo dice la palabra. Entonces esta sociedad sí que requiere de hogares y familias funcionales, porque hay otras que socialmente se llaman disfuncionales, cuando el niño crece con padrastro, con madrastra, o tiene que cuidarlo a otra persona que no es propiamente el padre y la madre. De manera que nosotros vertimos a la sociedad hogares funcionales, familias con valores y principios, jóvenes, que ya los tenemos, una cantidad de profesionales que ahora tenemos ya en el mundo laboral, gracias al Señor, con honra, con bendición, con hijos legítimos también, sin hijos conseguidos por allá la carrera, por ahí en una aventura extramarital o fuera del matrimonio. Todo esto es una bendición que no le estamos reclamando a la sociedad, pero sí queremos que vean que se puede vivir para Dios
de acuerdo a las normas establecidas en su palabra para la convivencia matrimonial. Qué importante, mis amigos, cuando analizamos y miramos todo lo que la palabra del Señor nos enseña respecto al matrimonio y el por qué debemos casarnos. Es el derecho bíblico, es lo Amén. que la palabra del Señor enseña, mis amigos, y es lo mejor. Eso le da más estabilidad, le da más seguridad a una pareja como tal, pastor. Por supuesto, me olvidé mencionar que la sensación de bienestar del deber cumplido que aporta, la paz interior, la sensación psicológica de que esa mujer no se la quitó a nadie, que esa mujer no, o que ese marido no era antes de otra, que ese hijo, esos hijos que están ahí no fueron recogidos por allá, que no van a alterar la vida familiar porque son papá y mamá. Todo eso es una satisfacción interna que solamente pues la experimenta quien la vive. Las personas que tienen esta situación de tener que criar hijastros, hijastras, niños, niñas, jovencitos que tienen que vivir con padrastro, madrastra, con situaciones, por ejemplo, a mí no me puede usted regañar porque usted no es mi mamá o no es mi papá. Es una situación tremenda en las consejerías familiares. Hemos tenido que orientar a muchas personas que tristemente llegaron a Cristo con una cantidad de lastres, circunstancias de tipo moral, que luego, aunque Cristo nos perdone y nos restaure, créame que quedan cicatrices de tipo social, circunstancias que no podemos eludir. Por ejemplo, hay que ver por un hijo, hay que compartir parte del sueldo con él, o si no viene la demanda jurídica, viene el bienestar. Todo esto se lo ahorra uno cuando uno hace las cosas bien desde un principio. Claro. Entonces es oportuno, pastor, decirle a los jóvenes que nos están viendo, que todavía están atrás de un matrimonio, que lo piensen, que oren a Dios, que busquen al Señor, y si es posible tener un hogar bendecido, si es posible respetar un matrimonio, si es posible envejecerse teniendo la sola esposa o el solo marido y criando los hijos dentro de los hijos legítimos. Yo se los digo porque yo soy parte de una familia numerosa. Mi madre tuvo 12 hijos. Yo no tengo medios hermanos, todos fuimos hijos de papá y mamá, y luego se replicó el matrimonio en ellos. Todos nosotros, los 10 que quedamos, nos casamos y tenemos hogares jurídica, legal y bíblicamente constituidos. Amigos, qué importante, y ya que usted menciona a los jóvenes, Pastor Humberto, vamos a hablarle a los hijos. Amén. Ya se le ha hablado a los esposos, se le ha hablado o al hombre como tal, como esposo, como padre, ya se le ha hablado a la mujer como madre, como esposa. Pues ahora hablemos un poquito acerca del papel de los hijos en la familia. Y la Sagrada Escritura empieza a decir acerca de los muchachos, el rol de los hijos en el hogar. Lo primero que a ellos se les demanda, Pastor Humberto, es obediencia a estos muchachos. Es la norma bíblica. Cada institución tiene que tener sus normas, las tienen las instituciones humanas. En un colegio hay normas, en un centro de trabajo hay normas, en una fábrica hay normas. En toda parte tiene que haberlas, porque si no sería una anarquía total, de manera que los que pretenden eludir normas sepan que se originaron en Dios. Y Dios estableció para la familia estas normas que ya hemos considerado, las del esposo, las de la esposa, y la primera que los hijos deben tener en cuenta es esta que está en Deuteronomio 21:18. ¿Es oportuno, pastor, lo tiene allí? Sí, señor, Por aquí favor. está. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, pastor. ¿Qué más sigue diciendo el versículo? Y dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz y es glotón y borracho. El 21, por favor. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así que quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. La norma es bastante drástica, aplicada para los tiempos de la ley por obvias razones hoy, pues los derechos humanos y la cantidad de normas que nos rigen desde el punto de vista civil y político no permiten este tratamiento, pero el hijo contumaz, rebelde, glotón y borracho, notaremos que ese muchacho tenía 4 defectos, no virtudes. Contumaz, o sea, demasiado terco, obstinado, rebelde a las normas paternas, no obedece a nuestra voz, era el argumento con el cual los papás lo traían. Y luego se añade que era glotón y borracho. Era un problema social, se dijo. Y por esa causa lo traían ante el pueblo, lo denunciaban de una manera pública y luego todo el pueblo lo apedreaba. Y oigan la sentencia divina, así quitarás el mal de en medio de ti. De manera que el muchacho que era obediente, que era sujeto, no se exponía a este riesgo de una muerte prematura, y los papás pues tenían bendición. De manera que la primera norma es obedecer a papá y a mamá.
Y por allá en adelante en el Nuevo Testamento, porque es que la familia trasciende las dispensaciones, los pactos, las épocas, las edades, sea como sea. No nos vengan a decir que esto de concepto de familia es nuevo, es lo más antiguo que hay. Y por milenios la familia tradicional ha sido papá, mamá e hijos. No nos vengan a decir ahora, en épocas recientes, últimamente, que no, que tal. No, ese concepto no es divino, es humano, es carnal. Y a veces es a distorsionar lo que Dios estableció. Y aquí dice, en Efesios, en el Nuevo Testamento, Efesios 6.1, por ejemplo, y Colosenses 3.20, Efesios 6.1. Efesios 6.1, sí, Pastor Humberto nos enseña cómo los hijos deben honrar. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y dice, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pastor Humberto, esto está tan interesante. Vamos a unos mensajes y ahora continuamos. Amén. Ya regresamos, amigos. Bien, amigos, continuamos con la palabra de Dios después de ver esta invitación a la casa de Dios donde le estamos esperando. No falte, los templos están abiertos. Es el momento de buscar a Dios y es el momento de poder edificar una familia. Pastor Humberto, la mejor forma de edificar la familia es llevándola a la casa del Señor. Esa es una manera muy especial. Claro, pastor. Los que llevamos décadas en la vida cristiana sabemos la influencia de la iglesia en el desarrollo y en el crecimiento y en el impartir valores a nuestros hijos, de manera que los esperamos. No solamente aplaudir, hacer un culto, entonar alabanza, sino entregar nuestra vida al Señor y aplicar los valores cristianos y transmitirlos a nuestra familia, nos trae bendición. Amigos, el rol de los hijos en el hogar, la obediencia. Una vez más, Efesios capítulo 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, pastor. Vale la pena repetir estos versículos como lo acabamos de hacer, amigos míos y hermanos, por la importancia y trascendencia que tiene. Es una promesa de Dios, obedeced en el Señor a vuestros padres. Tal vez me vea algún hijo y me diga, bueno, y si mi padre me da una orden que no está de acuerdo a la palabra, pues ahí se aplicaría aquello de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, es un hijo ya adolescente, con pleno uso de razón, el papá es como el hijo aquel que vimos en Deuteronomio, contumaz y rebelde, es borracho y glotón, y quiere llevarse a su hijo a una cantina, a un lugar de perversión. El hijo tiene todo el derecho a rebelarse porque es que es una orden que va en contra de su moral, de sus principios. Decir, papá, qué pena, pero yo eso no le puedo obedecer. Claro. ¿Sí? O mandar el hijo, por ejemplo, a insultar a alguien. Vaya, dígale al de la tienda indecencias y cosas. No, el hijo tiene derecho. Cuando se transgrede una norma, no solamente ética y moral, sino de pronto social, generar un conflicto, el hijo tiene derecho a decir, papá, me da mucha pena, pero yo hasta allá no puedo obedecerle, cuando ya tenga uso de razón. Cuando dice en todo, se está refiriendo a papás cristianos. Es que la familia a la cual se describe aquí son familias con valores y principios cristianos. Y un padre cristiano, una madre cristiana, pues obviamente no va a imponerle a su hijo una obediencia hacia lo malo, sino hacia lo bueno. Entonces es ahí donde el apóstol está recomendando que se le obedezca, porque Dios honra. Ahí está la promesa inmediata, pastor, Sí, para señor. que te vaya bien.
Todos los que nos ha ido bien en la vida, a los cuales Dios nos ha bendecido, también lo ha hecho el Señor cumpliendo esta promesa. En mi caso personal, bendigo al Señor, vi por mi madre 20 años después de haber quedado viuda, le ayudé a criar a sus hijos y a mí me ha ido bien, Dios me ha bendecido. Y me bendecirá a mis hijos también, porque yo ayudé a mi mamá y lo hice con amor antes de yo tener casa propia. Le hice casa a ella. Es un ejemplo de cómo Dios, ¿verdad?, honra a los que le honra porque su palabra lo dice. Pastor Humberto, ahora en Colosenses capítulo 3, el verso 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Ya hay algo muy importante, porque esto agrada al Señor. Cuando Dios se agrada de un comportamiento, de una conducta, Él es condescendiente con ese agrado y bendice nuestras vidas. A los jóvenes que me están viendo, yo también vine jovencito a Cristo, yo vine de 19 años, aprendí estos valores, aunque fui criado en un hogar católico tradicional y también allí practiqué la obediencia, jamás estuve lejos de casa, siempre hasta que me casé, vi de mi madre y todo. Les quiero decir a los jóvenes que de pronto tienen ese sentido de independencia: no malbarate su juventud, no estropee su proyecto de vida, honre a Dios, obedezca a papás y se acordará de este consejo bíblico que se aplicará a su vida, le irá bien. Pastor, que no le dé prioridad a los amigos en vez de los padres. Que es tristemente el defecto que hoy tienen y que debido al auge de la tecnología y de las redes sociales, las amistades ya no necesariamente tienen que estar físicamente frente a frente. Incluso algunos jovencitos se ufanan de tener cientos de amigos en el Facebook y resulta que esos amigos no siempre conducen a lo bueno. Hay muchos muchachos que priorizan la amistad en la calle sobre la obediencia a la casa. Eso no lo bendice Dios. Primero casa, porque es en la casa donde nos ayudan, donde ven por nosotros, donde nos dan el alimento, el cuido, todo, el techo. Entonces, ¿cómo va uno a priorizar un amigo de la calle, una amiga, cuando es el papá el que se esfuerza, se sacrifica? La mamá madruga a prepararle a uno para el colegio, lava el uniforme, le cocina, le plancha, todo eso para uno venir a subestimar a esa mamá, para darle prioridad a una persona que es imparcial, que más bien lo puede inducir a uno a lo malo, es un acto de torpeza, no solamente de ignorancia espiritual, sino de gran torpeza. Pastor Humberto, recuérdenos aquel muchacho que estaba cumpliendo años e iba a invitar a los amigos en el Face, a todos los amigos pues que decía tener, y el papá fue el que hizo la invitación. Sí, es una anécdota muy real de un jovencito que se ufanaba de los 100 amigos que tenía en el Face. Y fue a cumplir años y obviamente por ética tenía alguna formación el muchacho. Dijo: yo no los invito a mi propio cumpleaños porque no es muy ético que uno invite a alguien a su propia fiesta. Eso que lo hagan otros. Le dijo: papá, ¿por qué no los invita usted como cosa suya? Él dijo: listo. Le transfirió la lista de amigos y el papá les mandó a todos el mensaje. Pero el mensaje no era invitación al cumpleaños. Les dijo: fulano de tal está delicado de salud y tal día quiere que todos ustedes, quieres que tú, le mandó el mensaje individual, vengas a visitarlo. Está muy delicado de salud y necesita tu compañía tal día, y les puso la fecha, el día del cumpleaños, y de los 100 amigos aparecieron 8. Obviamente el muchacho se molestó, le reclamó al padre por qué no le mandó el mensaje a todos. Mira, apenas vinieron estos 8. El papá con sabiduría le dijo: hijo, y le mostró el celular. Mira, a todos se los reenvié el mismo mensaje. Lo que pasa es que no le dije que no era cumpleaños, que era tu enfermedad, que estabas enfermo, y le dije así para saber si son verdaderos amigos tuyos. Esos 8 que vinieron a visitarte porque leyeron el mensaje que estabas enfermo son los verdaderos amigos. Claro. Hay 92 que no te valoran como persona. El joven entendió y ese mismo momento borró 92. Los dio de baja del Face y se quedó con 8. Haga usted la prueba a ver cómo le va con sus amigos. Y nunca tenga a los amigos por encima de sus padres. Jamás. Primero papá y mamá, porque cuando se ponen por encima, el amigo es temporal y es efímero. Los compañeros de colegio llegan a la universidad, se dispersan y luego hacen vida por aparte, y el papá y la mamá continúan. Así nos casemos, así estemos ahí, ese abuelito, esa abuelita que algunos peyorativamente la llaman la cucha o el cucho, esa gente, canosa, algunos ya de despoblada cabeza como este servidor, hemos trabajado duro y con amor y con voluntad. Hónrelos y usted verá la bendición de Dios sobre su vida. Y es que en medio de un dolor, así sea un dolor de estómago, pastor, el que está ahí es papá, el que está ahí papá es y mamá. Y así uno esté casado. Ya yo no tengo mis padres, pero mi mamá, si fuera yo casado, ahí estaba, pendiente de los nietos y todo. El amor de papá y mamá es único, es insustituible. Amigos, a honrar, muchachos, a honrar a papá, a honrar a mamá. Es el primer mandamiento con promesa. A Dios le agrada, es la voluntad del Señor.
que cada día lo hagamos, hombre, y para que nos vaya bien y para que seamos de larga vida sobre la tierra. ¿Qué más se dice acerca del papel de los hijos o el rol de los hijos en el hogar? A ellos se les pide y se les dice, se les enseña que es bueno que estén en sujeción. Primera de Timoteo, el capítulo 3, verso 4, Pastor Humberto dice, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Este mandamiento va dirigido a los padres que desarrollamos algún liderazgo en la iglesia. El liderazgo bíblico es sumamente exigente, amigos míos, y toca con la parte familiar, porque arregló seguido pregunta que si uno no puede ejercer un gobierno sobre la casa, ¿cómo cuida la iglesia? Es bueno que le diga a ustedes, amados cristianos, hermanos que nos ven, que la casa se gobierna, la iglesia se cuida. Porque hay ministerios que pretenden gobernar en la iglesia y en la casa cuidar, y esa es la inversa. En la casa sí puede uno ejercer un gobierno, porque Dios lo autoriza para hacerlo. Mientras que en la iglesia lo que hace uno es cuidar, no gobernar, porque la iglesia no es mía, es del Señor. Pero mire que toca con el asunto de la casa, y dice que los hijos estén en sujeción, y es tremendo porque esta prueba sí que es una prueba intensa. ¿Cómo hace uno para imponer el cristianismo a un hijo que ya tiene uso de razón, que ya sea adulto? Pero de acuerdo a la base que haya tenido en el hogar, a la estructura familiar y a los valores que allí se profesen, ese muchacho, esa muchacha crecerá con valores. Claro. Por eso es que dice la Biblia, instruye al niño, no al joven, sino al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. De manera que, jóvenes, estas enseñanzas son muy hermosas y el papel de los hijos es ese, someterse a casa, obedecer a los padres. Estar en sujeción y bien le va a ir. ¿Qué más nos enseña la Sagrada Escritura, amigo, acerca del rol de los hijos en el hogar, en casa? Porque hay hijos que son muy desordenaditos en casa, en otras casas como les rinde, pastor, pero en casa, en la propia casa, qué difícil, ¿no? Es que es muy difícil y yo les quiero decir que les cuesta demasiado. Pero una de las cosas que la Biblia le asigna a los jóvenes hijos es cooperar con las actividades hogareñas. Claro. Si usted ve, por ejemplo, el caso de José, creo que lo tenemos allí. Sí, señor. El de José en Egipto, ¿qué dice? Génesis 37, 2. Dice. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Santo. En la parte inicial del versículo dice que estaba pastoreando con sus hermanos las ovejas y tenía 17 años. Ella aprendió principios de laboriosidad, de responsabilidad en el campo. Aprendió a cuidar ovejas, a pastorearlas. Por eso a José le fue tan bien en la vida. Créanme que todas las personas que han tenido éxito, Pastor Arturo y amados televidentes, en la vida observemos y verá que no fueron vagos cuando niños, fueron personas formadas. Los que Dios ha querido bendecirnos nos levantaron, a mí en mi caso personal, con disciplina, con normas, y las normas funcionan. No tema papá que me ve en aplicarlas con amor, pero con rigurosidad, con seriedad, con firmeza, y funcionan. De manera que a los 17 años ya era pastor de ovejas. ¿Sí? Hoy un muchacho de 17 años ya lo que está es metido con la pandilla del barrio, ¿sí? Con los gamines de la calle, hasta probando vicio, y ya algunos padres prematuros hasta de 15 y 16 años. No está con ovejas, ya está es con cabros. Con cabros, no está con ovejas, exactamente. Sí, todo esto se da porque hoy los protege el Estado, que ahora que hay que proveerles, no, hay que seguir la norma bíblica. Y la norma es que los hijos deben aprender a trabajar. Claro. Si es una hija, las actividades hogareñas. Ahí dice que las mujeres más viejas enseñan a las jóvenes a amar a sus maridos, a ser cuidadosas de la casa. De manera que el núcleo familiar aporta no solamente la manutención, el estudio, también aporta los valores y principios. Es allí la cuna de valores y principios como la laboriosidad, la honradez, el trabajo. Y me recuerdo también ahora mismo de David. David era un jovencito de 17 años, justo también como José, y ¿a dónde estaba? Apacentando las ovejas de su padre, no eran propias. Y dice la Biblia que él respondía ante Isaí, que era su padre, por las ovejas que los animales de la fiera le destrozaban. Y dice, corría yo tras él, y si le enfrentaba, fuese león, fuese oso, quien fuera, tu siervo, entraba con él en combate y lo hería y lo mataba. Y cuando yo le veo eso, digo, con razón llegó a ser el rey. Un hombre con una responsabilidad de esas, con un perfil de esos, tiene que irle bien, porque son leyes bíblicas, amigos míos.
Es que cuando usted suma 2 más 2 tiene que dar 4. ¿Cómo espera usted, joven, que le vaya bien en la vida con unos amigos viciosos por allí enamorando cada mes una novia en pecado aquí, en pecado allá? No puede irle bien, sencillamente así sus papás oren y clamen y pasen boletitas de oración o llamen a estos programas, mire que esto y lo otro, no va a pasar nada hasta que esa persona no tome seriedad y asuma la responsabilidad que individualmente debe asumir. Ahora, pastor, cuando ya uno tiene el uso de razón de lo que es lo bueno y lo malo, la facultad de pensar y analizar las cosas, lo mejor que uno puede hacer es estar ocupado. Por supuesto, porque es que si está de vago, el diablo lo pone a trabajar. Alguien dijo que Satanás anda buscando vagos y enseguida le pone trabajo, y no precisamente un trabajo digno, ético, moral, no. Entonces, en cuanto uno tiene uso de razón, entre más ocupado esté, su mente es más productiva, su mente va a ser más ejercitada en lo positivo, en lo bueno. Claro. De manera que a trabajar, a estudiar con juicio, y de verdad que Dios nos va a ayudar en todo esto. Sin duda alguna, y se espera pues esa colaboración de los muchachos, de los hijos. Ahora, si ese muchacho es muy laborioso, muy trabajador, sin duda alguna, hombre, va a estar colaborando a sus padres, y el día de mañana, que eso es muy bueno que una mujer pueda mirar, pastor, que el muchacho trabaje, porque el día de mañana también será eso, un buen esposo. En nuestras conferencias juveniles le hacemos ver a los muchachos, incluso yo uso una figura y es en un tablero, pues empezar a observar desde abajo, desde la amistad, luego el noviazgo, luego el matrimonio, luego la familia, luego la sociedad, la iglesia, por supuesto. Entonces, cuando se empieza con base desde abajo, cuando un joven es laborioso, es responsable, cumplidor de sus deberes, pues hay un futuro en un altísimo porcentaje exitoso con él. Pero las jovencitas que se enredan con muchachos vagos, con muchachos que no tienen ningunos valores ni principios, ¿qué les puede esperar? Igual el joven que se embarca con una niña de aquellas que Timoteo describe como mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿A dónde va a ir? A una comisaría de familia a responder por pañales y por leche. Entonces no es esa la idea. Esta enseñanza la estamos dando para indicarle a usted, papá que ya está en ejercicio, que Dios lo ayude, y al joven que está próximo, a la muchacha, a dar estos pasos, le queremos decir que funciona, que estos valores aplicados a la vida real, a la vida práctica, son de bendición para nuestras vidas. Sin duda alguna, amigos, una hermosa bendición, y qué mejor, a la luz de la palabra de Dios. Queremos recordarle que este es el rol de los hijos en el hogar, a la luz de la palabra de Dios, no a la luz por ahí del amigo, del señor de la esquina, no, es lo que la palabra del Señor enseña, que sin duda alguna es lo mejor, mis amigos. Quiero recordarles que se les dice a los hijos, el rol de los hijos en el hogar: obediencia, sujeción, cooperación. Nos faltan 2 puntos muy interesantes, amigos, los veremos después de estos mensajes. Amén. Bien, amigos, continuamos con la palabra de Dios, hablando acerca del matrimonio, la familia, en este caso hablando del papel de los hijos en la familia, el rol de los hijos en el hogar: obediencia, sujeción, cooperación. Pero también, Pastor Humberto, se habla del cuidado que estos muchachos deben tener con sus padres. He visto algo aquí en la sociedad santanderiana que me ha gustado, y es que muchos viejitos en la calle, de la mano, tomados, llevados por los hijos en las consultas médicas,
Y sabe que yo vengo de la sociedad bogotana donde también se ve, pero no igual proporción como aquí. Me dice mi hija que ejerce la medicina que en los pueblos es más notorio esto. Hay una fuerte tradición familiar y eso Dios lo bendice. Claro. Porque no es el hogar geriátrico el que tiene que ver por nuestros padres cuando envejecieren. La Biblia establece una pauta a seguir para uno hacer con los viejitos cuando ellos entran en etapa improductiva y llega la obvia vejez y ya en la etapa final. Miren lo que dice la Escritura, Proverbios 23, 22. Sí, pastor, muy interesante este texto. Dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Qué lindo eso. Mire que ese texto lo han ignorado muchos. Llevan los viejitos. En Europa pasa mucho eso. También en Estados Unidos los llevan a un hogar geriátrico, pagan y los dejan allá. ¿Qué pasa? Que estos ancianos entran en un estado depresivo porque empiezan una cantidad de recuerdos y de nostalgias en ellos. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto trasnocho, todo lo que normalmente uno de padre, para luego ni siquiera la visita paterna. Entonces entran en depresión y en esas etapas tan terribles de frío, de oladas de calor, muchos han muerto y cuando llaman al hijo a que voy a recoger el cuerpo de su padre para ello. Pero la Biblia dice que cuando envejecieren no lo abandonemos. Brindarle afecto a esas personas que lucharon por nosotros, que se fajaron en la vida para darnos una formación, eso vale la pena. Todos los que nos corrigieron y a veces hasta drásticamente, yo lo admito, no estamos hoy en delincuencia, eso nos ahorró el delito, nos ahorró la cárcel, nos ahorró una cantidad de factores negativos. Todas las personas, ese cuento, por favor, amigos que están en la psicología moderna, ay, que los hijos se traumatizan. Quien les habla fue un hombre que me enseñaron, a mí me corrigieron, a mí no me llamaron por diminutivo. Yo no recuerdo que mi padre me haya tratado como niño bonito, no, hombre, y me enseñó mi madre también. Y yo vivo con un profundo sentimiento de gratitud, porque me crearon para la vida, no fue para un ratito. Y mire usted que funciona. Por eso, recíprocamente, tengo la satisfacción de haber visto de mi madre, porque mi padre murió muy prematuramente, él tenía 48 años cuando murió, pero yo ya tenía 20. De manera que sí funciona esto. Entonces, no lo abandones, dice la Biblia. Y creo que hay más en 1 Timoteo, hay otra norma en el Nuevo Testamento al respecto. Primera de Timoteo, capítulo 5, el verso 4, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. En Colosenses nos dice que esto agrada al Señor y aquí reitera Pablo a Timoteo que esto es bueno y agradable delante del Señor. ¿Qué? Que aprendan los hijos o nietos, escuchen esto. Vale la pena repetirlo, pastor. Si alguna viuda, repítalo. Sí, señor. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Cuando dice que aprendan es porque no nacemos aprendidos. Los que me están oyendo que tienen conocimiento bíblico y que tienen la intención de agradar a Dios, que yo sé que la hay, por favor sepan que a Dios esto le agrada. Ver de los viejitos, recompensarles, llevarles en la fiestica del cumpleaños, algún pequeño presente. Las abuelas y los abuelos son muy gratos, ellos se conforman con algo, y más si se los lleva un nieto. Ustedes no saben el afecto que el nieto y el abuelo crean, aquí se llama nono. En esta cultura santanderiana, y mire, eso es bonito ver esos muchachos que honran al nono, a la nona, le dan el abrazo. En las vacaciones usted oye muchos muchachos de colegio, ¿y para dónde van las vacaciones? Esta vacación me pon de mi nona, pon de mi nono, y sepan que esa tradición familiar es de bendición. Sin duda alguna. Eso es. Sí, pastor. Ahora, pero sigue, pastor, seguimos en el texto, en el verso 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Mire que aquí se refiere a los creyentes que si alguno tiene viudas, o sea, personas que por X o Y causa quedaron en esta condición, deben ser
bendecidos y ayudados, y debe serles provisto. Les voy a decir una razón adicional: para que el Estado no tenga que cargar con ellos, para que el Estado no se vuelva una carga económica para el Estado. ¿Qué satisfacción produce? Y lo que uno le da al papá o a la mamá, se los digo con experiencia, Dios se lo devuelve a uno con creces, se lo multiplica. Se los digo que todo lo que al papá y la mamá uno le puede aportar, no solo en lo económico, también en lo afectivo, con la honra, que esos viejitos terminen sus días con la satisfacción de que sembraron y que cosechan. Por favor, corrijamos conductas a veces, no pensemos en el ancianato más cercano, hogar geriátrico le llaman ahora, porque ahora se usa mucho el eufemismo. Entonces, para no poner un término como así, como tan duro, lo llaman hogar geriátrico. No importa el nombre que tenga, es bueno que nuestros viejos mueran a nuestro lado, que uno tenga la satisfacción de cerrar los ojos de aquella persona que Dios usó para traernos a la existencia. Sí, yo tuve esa experiencia y se los digo que eso es gratamente y profundamente satisfactorio. Ahora, pastor, para terminar, la Biblia nos enseña que hay que honrar a nuestros progenitores. Efesios capítulo 6, verso 2. Una vez más, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. La honra tiene que ver más con una conducta permanente. La obediencia y la sujeción son como esporádicos. Cada vez que hay una orden o una opinión, entonces se corre allí a acatar. Pero la honra tiene que ver con una actitud continua, permanente, en lo verbal, porque hay muchos que son, esos son la fiesta de la madre, abrazan a la viejita, le llevan un ramito de flores, pero luego a traer el nieto para que se lo cuide la anciana. Eso no es honrar a papá y mamá, ellos ya quemaron esa etapa. Lo justo es que uno vea por ellos, sino que les sea una carga. He oído casos también de abuelos que tienen pensión y los hijos, de una manera sutil, a veces les sonsacan. Cada vez que oye que el papá le llegó la pensioncita, enseguida se dan los varados, se tiran a la quiebra, se les vara la moto, se les rompe la bicicleta para tratar de sacarles, y eso no lo honra a Dios. Entonces, honrar es una conducta en lo económico, en lo moral, en lo espiritual. Por ejemplo, casarse con honra, tener unos nietos honrados de hogar, ver por ellos, todo eso honra al papá y a la mamá. Llevarlos a la iglesia, ya en esa edad, sea el que tiene la motico, venga nona, lo llevo, venga nona, lo llevo. Es tan bonito ver a veces los nietos que llegan con los nonos a la iglesia. Sí. Y yo he visto a las viejitas agarraditas bien ahí, pero ahí en la motico, y llegan y la bajan, y ya vengo, pastor, voy a traer al nono, y van y traen el nono. Dios bendice a esos muchachos. Yo los he visto en las iglesias bendecidos, con buen trabajo, luego con hogar, porque es una norma bíblica. Dios bendice este tipo de conductas. Para que te vaya bien Y seas de larga vida sobre la tierra. Y ese de que te vaya bien incluye todo. Ajá. Lo psicológico, lo emocional, lo económico, lo moral, en todo aspecto. Pastor Humberto, el tiempo se nos fue. Muy lindo, ¿verdad? Estas reflexiones, amados televidentes, y compartir con ustedes de una forma así como muy personal, cercana a esto trae bendición. Quisiera, pastor, ya que nos quedan unos segunditos, hacer una oración por las familias, por los hogares. Permítanos hacerla en esta hora, y si quiere hablar con nosotros, acompáñenos, por favor. Amado Dios y Padre nuestro, hemos compartido, Señor, enseñanza de tu palabra tenente a la familia. Por lo tanto, te presentamos, Señor, todos estos padres y madres, hijos e hijas que necesitan corregir conductas, volverse más responsables, temerosos de ti, aquellos que te han desconocido y por esa razón sus vidas se han desubicado, se han desordenado. Por favor, permite que esta reflexión los ayude, que ellos vengan a ti y ese venir a ti transforme sus vidas y entonces puedan corregir conductas equivocadas, enderezar rumbos torcidos, porque a eso tú nos llamas. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amigos, hermanos, no olviden, le estamos esperando a las iglesias del Movimiento Misionero Mundial en Cañaveral, de igual forma en el barrio La Trinidad y Florida Centro. Muchas gracias por estar ahí, esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. Visítanos, de paso nos comenta la bendición de Dios que el Señor dado, amigo, a su vida, a su hogar, a su familia. Queremos familias victoriosas, familias que triunfen en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Amén.